Bueno, eh, la opción expresionista, Enar, la opción por lo deforme, no lo feo, lo deforme, dice Aira, no es psicológica, no es sociohistórica, sino que es una opción formal. Eh, en, y es donde aparece el concepto de monstruo. Vivi, ¿no querés ponerte más allá? Porque si no te tengo de espaldas. El concepto de monstruo eh, no es muy amable, Aida, en este ensayo ni en ninguno, porque no nos dice de dónde saca las cosas. El concepto de monstruo lo saca del propio Art, que está en Los Siete Locos, esta novela, Los Siete Locos, en el capítulo que se llama Ser a través de un crimen, y es donde Art, el personaje de Art, Erdosain, hace el inventario de... Todos han leído Los Siete Locos. Sí, yo también hace Bueno, muchísimo. no importa si hace muchísimo o fue recién. La Sí, pregunta que voy a hacer puede ser contestada o puede no ser contestada. Eh, ¿Quiénes son los siete locos? Nómbrenme algunos. Escucho, uno, díganme por lo menos. El El astrólogo. astrólogo. Bien, ¿quién más? Hafner. El Rufián melancólico, sí. ¿Quién más? Exacto. Eh, el propio Erdosain, que le dan un papel Erdogan. ahí como... Vamos tres, ¿no? Sí. ¿Quién más? Era militar. ¿Eh? ¿Cuál era el que era militar? O el que estaba Hay un en lo coronel militar, y un sí. capitán. El capitán es el que se va con él, hay un coronel en la casa del astrólogo. Cuatro. ¿Quién más? El primo de ella, no me sale el nombre. Eh, Barsut. 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 Barsut, sí. Ese que El, le bus- pega una paliza. el secretario del astrólogo. Tampoco. Eh, eh, Bromberg, ¿no? Que es, no es bueno, es un secretario, sí, un secretario, digamos. El hombre que vio la partera, ¿no? Ese. Bueno, acá hace el Rosain, porque la frase que cita Aida es ¿de dónde salieron tantos monstruos? ¿No? ¿Recuerdan? ¿De dónde salieron tantos monstruos? Dice Aida. Y hace esta enumeración. El capitán, Elsa, Barsut, el hombre de cabeza de jabalí, el astrólogo, el rufián, Ergueta. Ergueta es el que lee la Biblia, es el marido de Hipólita, ¿recuerdan? Claro. ¿Qué lista? ¿De dónde habrán salido tantos monstruos? Dice dos años. De ahí es la frase. Perdón, no se escucha, Ricardo, o por lo menos yo no estoy escuchando. Yo tampoco escucho. ¿Cómo? No No, se se Que no había se escucha. escucha. piantado el teléfono. Se había piantado Ah. el teléfono, pero ya volvió. Eh, no sé hasta dónde escucharon. Y nada, después de que había citado, de dónde había citado la frase, nada más. Bueno, además de este concepto de monstruo, eh,
que es un poco vago, es un poco fantasmal. En la descripción del artista expresionista, Aira em, toma, como tantas otras veces, el principio de Heisenberg, según el cual el hecho de observar cambia al objeto observado. Entonces la observación nunca es tal. Por las dudas que yo no sé si se grabó cuando yo cité dos libros importantes sobre arte, el de Mazota, lo vuelvo a mostrar por las dudas, Sexo y Traición de Roberto Art, y el de Larra, Roberto Art, el torturado. Bien. En el caso de Mazota, Sexo y Traición, eh, lo de la traición todos conocemos, es la escena final de El juguete rabioso, donde el personaje de Silvia Estrella traiciona al Rengo, etc. Lo de sexo, que no lo desarrolla mucho Mazota, ni tampoco Aira, es, está muy bien en el título de Mazota, pero hay cualquier cosa menos sexo en las novelas de Art, porque Art tiene una moral victoriana que recuerden cuando la mujer huye con el capitán y él supone que, que va a dormir con el capitán, no dice otra cosa. Ahí se quedó de nuevo, Ricardo, el teléfono. Está lo mismo. Sí, voy a seguir con la computadora entonces, pero para lo cual, ah, tan tecnológico que me creía yo. A ver ahora. ¿Ahí me escuchan bien? Bueno, me escuchan mal porque tengo esta porquería. Esta porquería no funciona para lo que tiene que funcionar y funciona para lo que no tiene que funcionar. O sea, salí del celu, claro. Salí del Apagar el Zoom. Si no es tan fácil. Disculpen, pero no sé por qué me haces el teléfono. Perfecto. ¿Puedo ver? ¿Me puedes apagar esta porquería? Y ahí lo silencié. Ahora ¿Ahora estamos bien? No, estamos porque secos. se rebota. ¿Se puede No, apagar? está silenciado en la computadora y mal en el teléfono. Hay que apagar el teléfono. No, préstame. Ahí ahora apagalo. No, que no. No se deja apagar el turbo. No lo puedo creer. Ahí está, parece que ahí se apagó. Bueno, Bien, por lo menos me bajó. Bien. qué Ya padre. le sacamos la batería. Ya te quedaste sin. Cuando se privaticen los teléfonos, esto no va a ocurrir. Bueno, Vos ahí no, no salís, sino. ¿cómo? Enderezate un poco la Ah, cámara ya. bueno, Para abajo. Bueno, de dirección. Eso. ahí estamos. Un libro menos acá. Bueno, acá los torturados son ustedes, no Art. Bien. Bueno, no sé si se escuchó cuando les decía que ni Mazota ni Art desarrollan este tema de sexo que está en el título del libro de Mazota, porque Art está atravesado por una moral absolutamente victoriana. Y cuando la esposa, Elsa, fue con el capitán, el comentador dice, como para que nos quedemos todos tranquilos,
que ante una torpeza del capitán, Elsa se arrojó del vehículo y se fue con las hermanas carmelitas. Es decir, algo eh, espantoso. Porque, digamos, si fuera un torturado, Erdosain, eh, tiene que sufrir de verdad, no que él se está con las carmelitas. Bien. Eh, entonces, yo le decía, esta incomodidad de Aira para decir que le gusta o que no le gusta, Roberto Art, y ustedes recuerdan que ya nos encontramos con una opinión de Aira que habla de Art en un artículo que leímos. Dios mío. Parece a propósito. ¿Recuerdan el primer artículo que leímos? Novela, solo una idea. ¿Recuerdan dónde aparece Art? Aparece en el comentario que, que tuvo más efecto de ese artículo, que es cuando ella dice, hablando de respiración artificial, la novela de Lo de Piglia, Piglia, sí. que es la novela de Piglia sobre Art, dice que Piglia tiene miedo de que no lo comparen con Art y que tiene miedo de que lo comparen con Art. Digamos, Mm. Art produce esa incomodidad que se la produce a Mazzotta, que pone en el apéndice de su libro 6 intentos de escribir sobre Art, como diciendo me costó escribir esto. Eh, y Mazzotta hace una pirueta y finalmente termina diciendo, bueno, Art es recuperable para el hombre de izquierda, porque tiene que justificar una serie de cosas de Art que son injustificables desde el punto de vista de izquierda. Pero Mazzotta hace todo un... Y concluye Mazzotta calificando a Art no como un expresionista, sino como un realismo metafísico. Bien, Mazzotta estaba muy influido en ese momento por el libro de Sartre sobre Genet, Saint-Genet, comediante y mártir. Una semana después, Mazzotta cambió totalmente de bando y se hizo estructuralista. Tanto es así que fue el primer divulgador de Lacan en Argentina. Y por eso el libro de él se llama que yo lo tengo fotocopiado con una rueda de carro, Conciencia y estructura. La filosofía de la conciencia era el sartrismo de su libro sobre arte y estructura ya se pasó a- al estructuralismo, ya está con Lacan. Bien. Em, bueno, Aida dice que otra de las ideas de Aida sobre arte es que esta percepción deformada por contigüidad, excesiva contigüidad entre el observador y el objeto, eh, que la deformación se produce por esa contigüidad. Y sobre el final, Aida empieza el último párrafo diciendo yo mismo, proponiéndome como ejemplo de la singularidad extenuada del tiempo, trepo a la cinta del continuo y corro tras el monstruo revestido de la figura irrisoria de la explicación. Yo mismo. Este yo mismo es una cita del artículo de Mazzotta que está incluido en Conciencia y Estructura. El artículo se llama Roberto Bar, yo mismo. Pero ahí estaba Nelly y ahora ya se me perdió Nelly. Qué lindas empresas que son las empresas privadas. Qué espanto. Bueno, bueno. Quizás pasa porque está habiendo un problema con internet, Ricardo. A veces pasa que no se sale. Pero cuando la privatice manda bien. Bueno, yo mismo, dice, y termina el artículo diciendo Aira, salgo a buscarla todos los días en una rutina inmutable a la perfecta transparencia de lo habitual
a las calles de mi barrio, que es el de Flores, a los cafés de los alrededores de la plaza y la estación, donde voy todas las mañanas a escribir. Entonces, como yo le decía, esa incomodidad que Aira le reprocha a Pilla, miedo de ser comparado con Art, miedo de no ser comparado, pero es una incomodidad que Art provoca siempre. No se puede ser indiferente ante Art, pero tampoco se puede decir que es mejor que Borges, como hace Pilla en Respiración Artificial. Eh, Hola Nelly. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Tuvimos unos problemas técnicos infernales. Bueno. Eh, quiero también, ya que estamos, mostrarles la incomodidad que le provoca a Borges, pero tengo que ir a buscar un libro. Bueno, en el diario de Bioy Casares, Borges lo trata muy mal, pero en este libro, el anteúltimo libro de cuentos de Borges, El informe de Brody, que es de 1970, en el prólogo, que es un prólogo largo y un prólogo en el que Borges está enojado. Está enojado porque ya está ciego. eh, y dice así: imparcialmente me tienen sin cuidado el diccionario de la Real Académica y los gravosos diccionarios de argentinismos. El diccionario de la Academia en el nivel alto, los diccionarios de argentinismos en el nivel bajo, ¿no? El lenguaje coloquial, un fardo, etc. Todos los de este y del otro lado del mar, es decir, los que hablamos el castellano, el Río de la Plata y la Real Academia del Virreinato, proponen acentuar las diferencias y a desintegrar el idioma. Propenden a acentuar las diferencias y a desintegrar el idioma. Y acá viene Art y dice: recuerdo a este propósito que a Roberto Art le echaron en cara su desconocimiento del lunfardo y que contestó: me he criado en Villaluro entre gente pobre y malevos y realmente no he tenido tiempo de estudiar esas cosas. La anécdota es totalmente falsa, pero la usa Borges contra los tarados de la Academia del Lunfardo y la otra academia. Eh, Increíblemente, en la biografía de Borges, de Bacaro, que salió hace poco, Bacaro dice que en este pasaje Borges se mofa de Art. En realidad, yo pienso que se mofa de Bacaro, o sea, previendo que lo que Bacaro va a escribir. Pero acá Borges lo pone a Art de su lado, pero lo pone de su lado inventándole una anécdota. Cuando habla del Art verdadero, en el diario de Borges, dice de todo menos lindo del pobre Art. Bueno. Richard, perdón. Ahí en el informe de Brody también está ese cuento que se llama El Indigno. El indigno, sí, y el personaje se llama Sí. Alt. Y parece una miniatura de Juguete Rabioso, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Ese es uno de los argumentos de Pilla, sobre Pilo, dice, sí. que Borges lo apreciaba. Yo creo que este argumento es más fuerte porque eh, lo pone como artista libre de los condicionamientos de las academias, de la alta academia, la Real Academia, y de la baja academia, las academias del lunfardo, los diccionarios de argentinismo y demás pavadas. Bien. Eh, Esto, y cerramos con él porque tenemos un montón de cosas. Eh, en el mini prólogo de este libro, Actos de Presencia, que son las conferencias de Aya, algunas de las cuales tenemos para hoy, otras para otros momentos, dice así Aya, eh, habla de que he reunido este volumen, etcétera, etcétera, y dice: todas tienen por tema la literatura y vuelven una y otra vez a no más de dos o tres ideas que se repiten a lo largo de estos 30 años.
digamos, no son dos o tres ideas, pero son cuatro o cinco. Eh, no le aceptaríamos, por otra parte, que alguien dijera, son 40 o 50 ideas, ¿no? Son cuatro o cinco ideas que se repiten a lo largo de todos estos ensayos, incluso retoman algunas que habíamos visto en el libro de Pizarnik. Vamos a tratar de repasarlas en general. Eh, y en algún caso vamos a hablar de algún ensayo en particular. La primera idea y la más fuerte de todas es que Aira, supongo que los habrá sorprendido, eh, como si fuera a las Indias marchando hacia Occidente. Porque Aira dice, lo que fui a buscar a Leibniz lo encontré en Marx, pero paso por Lautremont. ¿Se acuerdan? Yo les hablé de Lautremont a raíz de Pizarnik, los cantos de Maldoror, la frase famosa de Lautremont, que tomaron los surrealistas y toma Aira. eh, la poesía no debe ser hecha por uno solo, sino por todos. Y, y Aira, que parece directamente, dice así, Lautremont, la poesía debe ser hecha por todos, no por uno solo. Y dice, pobre Hugo, pobre Racine, pobre Copé, pobre Corneille, pobre Boileau, eh, que son dramaturgos y críticos, ¿no? Eh, Aira dice, eh, es prácticamente un aire trotskista en algunos de estos ensayos, porque dice, la poesía debe ser hecha por todos, no por uno solo, para librarnos de ese bazar burgués del talento, la inspiración y la miseria psicológica. Es, es muy fuerte lo que dice, y, y ahí es donde va de Leibniz a Y Marx. ahí está volviendo sobre eso, ¿no? Porque eso es lo que decías, Ricardo, si te entendí, que eso también lo retoma, que lo que un poco de lo que hablábamos con el de Pizarnik. Exactamente, Está sí, sí, bien. sí. Que Como que Lizardi decía, no, no, la poesía mía es mía, no es de todos. Y para que su vida de adolescente perpetuo tuviera sentido, tendría que tener unos poemas buenos. Eh, ahí uno, podrían decirme ustedes, es un poco exagerado. Eh, yo soy exagerado en perder cosas. ¿qué buscas? Y la segunda página del programa, que andás a ver dónde está. Ah, por acá abajo, sí, acá abajo, acá está, sí. Y fíjense que, bueno, otra de las ideas fundamentales de todos estos ensayos es la literatura es la reina de todas las artes. Ujú. Yo al principio pensaba que me hice escritor porque no tenía talento para la música ni para el dibujo, que me hice escritor por Descartes, pero después dice, no, la literatura es la reina de todas las artes. Y una idea más extraordinaria todavía es que la literatura, para que la vanguardia, es la vanguardia, la forma que se encontró para seguir haciendo arte cuando el arte ya estaba hecho. La novela realista del siglo XIX había llegado a la perfección, no se podía seguir en ese camino. Y entonces dice Aya, para seguir escribiendo, si uno lo hace bien, se termina pronto. Si uno no lo hace también, incluso si lo hace mal, en el capítulo 2 puede reparar todos los errores que cometió en el capítulo uno y en el 3 mejor, y ni hablar en el 4. Entonces, la idea de calidad que habíamos visto en Pizarnik queda desalojada absolutamente. Eh, Reemplazada, creo que dice él, Richard, por la huida hacia adelante, ¿no? por la huida hacia adelante, sí, sí. Ahora bien, yo les incluí
inmediatamente después del artículo Ars Narrativa, donde dice esto, y dice cosas más fuertes, dice, dice la cuestión de otra idea fundamental de proceso y resultado. El resultado es la comercialización del arte, el resultado son las obras de arte, lo artístico es el procedimiento. Y dice, el procedimiento definitivo sería el que permite hacer arte automáticamente, dándole la espalda al talento, a la inspiración, las intenciones, los recuerdos, en una palabra, a todo el siniestro bazar psicológico burgués. Bien, recuerden, dándole la espalda al talento, a la inspiración, las intenciones. Yo les di, este artículo es del año 94. Yo les di un artículo del año 95, introducción y ensayo, por varias razones. Una es que nombra el género y otra es, bueno, en la narrativa dice que los géneros están para abandonarlos, ¿no? Y en la introducción al ensayo no solo abandona el género en su carrera o de un libro a otro, sino que abandona el género en el mismo artículo, porque empieza hablando que tiene un mal día, que va en el subte, y de repente dije la literatura. Se le aparece la, no sé, Bueno, y después de que el año anterior habíamos leído esto, contra la inspiración, contra el talento, pone talento, inspiración, creación en mayúscula, animizados, pero uno dice, este es un ingenuo, o este me está tomando el pelo si leyó el artículo anterior. Y dice, estaba tan contento que me puse a escribir un ensayo, que empieza hablando de la prostitución, si desapareció o no desapareció, y después va hacia otro lugar. Es muy Y gracioso. es, Es tremendamente gracioso. otro de los ejemplos es el avance por una continuidad espiralada, que se toca en un punto de sentido con el anillo anterior, pero ya va hacia otro lugar y no se puede volver hacia atrás, ¿no? Eh, introducción y ensayo. Eh, bien. Eh, otro punto importante de este artículo es, así es ella, la literatura con minúscula, parece un diario íntimo este lenguaje de alguien que nos ha dicho que quiere acabar con el bazar psicológico burgués del talento, la inspiración y todas esas pajolerías. Y dice, así es ella, esa es su generosidad, no necesita lujos porque ese es el lujo de mi vida. Es el lujo del mundo, digan lo que digan los intelectuales. Y acá, este es otro de las ideas muy importantes de este grupo de ensayos. Habíamos dicho que el ensayo está a mitad de camino entre el arte y la ciencia, ¿verdad? Porque no tiene los protocolos de certeza o de demostración de la ciencia, pero tampoco es libérrimo como es el arte. Uno podría usar una palabra, un significante, palabra que Aidan no usaría nunca, creo. Si yo les digo, ¿saben? Voy a votar a Milei y me convencieron. Ustedes me dicen, ¿pero con qué argumento te convencieron? Si yo les cuento una película y se las recomiendo, ustedes me dicen, ¿cómo es el argumento? Entonces, el mismo significante de argumento puede significar, puede querer decir, y hasta decirlo, eh, una forma de demostrar algo, pero también un guión o una ficción. La diégesis. ¿Qué argumento tiene? Bien. Cuando ella dice, digan lo que digan los intelectuales, nos llama la atención sobre esto. Ella escribe los ensayos como un artista.
Por eso ni cita ni se ocupa de demostrar las barbaridades que dice. Barbaridades digo porque pasa a decir que hay que acabar con el bazar psicológico burgués y al otro año leemos un artículo donde dice, ella dice creación, inspiración. Es decir, Aida escribe los ensayos, No se quería sin ella, dice. esa es la Sí, literatura. claro, sin duda. Pero bueno, parece que habla de una novia a los 15 años. Bueno, por eso Sí, parece todo lo contrario del artículo anterior tan trosco, ¿no? Y eh, lo importante es esto. Digan lo que digan los intelectuales. Yo estoy escribiendo ensayos como un artista. Vamos a hacer una comparación. Aida escribe los ensayos como artista, Piglia escribe hasta las novelas como intelectual. Y entonces ahí uno puede percibir una rispidez o dos maneras de entender la literatura en todos los géneros. Em, los ejemplos que da Aida, que son Schoenberg, Duchamp, em, Sí. ¿quién más? Ah, no, perdón, me pide, no, habla de... Schoenberg, Duchamp, Godard, y son cuatro, me olvido de uno. Em, bueno, son ejemplos de la vanguardia, siempre, siempre. Después vamos a ver, en continuación de ideas diversas, cuando ella dice, bueno, para mí esto no me alcanza. Algo de resultado quiero, no quiero todo procedimiento. Pero por ahora quedémonos con esto, ¿no? Que la vanguardia es procedimiento, los resultados no nos incumben, en tanto vanguardistas. Aunque ya vimos que dice Aira en el libro sobre Pizarnik que eso de no mirar el resultado no es tan así, y usa esa expresión, Orfeo camina de espaldas, ¿recuerdan? Entonces, el resultado no se ve, pero se espía un poquito. Bien. Eh, y acá dice, yo busqué evitar que nuestro destino sea individual. Esto ustedes pueden linkearlo con el Eternauta. Nadie se salva solo, ¿no? O con eh, 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 cualquiera de las cosas que dice Cristina. Bueno, y dice, yo busqué las armas en Leibniz y terminé encontrándolas en el marxismo. Eh, y, y es porque ella entiende el comunismo. Si estos burros supieran, el comunismo es la realización del socialismo y es la verdadera abolición del Estado, de las clases, de las necesidades. Pero ni se imaginan esto. Bueno, habla como si conoce a Marx. Sí, eh, la poesía va a ser hecha por todos, cuando todo se ha hecho por todos, y en ese sentido lo encontré en Marx, lo que fui a buscar en el filósofo, el rey de los filósofos, dice Aira, el ultra racionalista. Eh, Leibniz es genial en ese sentido porque él cree en Dios, pero le prohíbe hacer milagros, porque eso sería como emitir para mi ley. Bueno, para Leibniz le prohíbe a Dios hacer milagros. Por eso Aira dice, eh, busqué las armas en Leibniz, las encontré en, en Marx, en el marxismo. Eh, bueno, fíjense en eh, el artículo Ars Narrativa, dice, eh, las opiniones, es decir, toda la panoplia psicológica, toda la pesadilla del yo de la que trato de despertarme. Bien. Eh, eso tiene relación con el surrealismo y también con lo que hablamos en el encuentro anterior, claro, Ricardo. sí, sí. Está bien. eh, Bien. Bueno, y entonces en el artículo siguiente, dos ejemplos de artistas para él, Kafka y Duchamp, en el sentido que eh, pone en relación el arte de Kafka con el ready-made, que es el procedimiento de Duchamp. Eh,
La obra más famosa de Duchamp, ustedes saben, es La Fuente, que es el Mingitorio, que es artística porque el artista decide que sea artística. Él acá menciona el Gran Vidrio, que es menos conocida que La Fuente. Eh, Y lo vincula con el canto de Josefina, ¿no? claro, Josefina la cantora es un chillido como el de todos los ratones, pero Josefina decide que es artístico. Claro, sí, gracias, Maxi. Quiere Eh, cobrar, además. ¿Cómo? Y quiere cobrar por eso, además. Sí, sí, claro, sí. Eh, sí, hay un personaje de Gombrowicz, que es un monarca tan corrupto que se va a celebrar su boda y quiere que el Estado le pague un cachet por asistir a su propia boda. Bien. Eh, bueno, bueno, en particulares absolutas, eh, es la cuestión que un artista necesita de la experiencia para hacer arte. Un artista normal, y pone las excepciones que son Joyce, Proust, Kafka y Borges. Eh, ¿No? Eh, es el caso más fabuloso que real de un Kafka burócrata, de un Borges rata de biblioteca o de un Proust encerrado en su cuarto, insonorizado, y Joyce escribiendo una novela revolucionaria extraordinaria sobre un día común de un hombre común como es Leopold Bloom. Fuera de eso, la experiencia eh, nutre el arte, la literatura, y la experiencia sin literatura es como si a la experiencia le faltara algo. Eh, Uno podría compararlo con los sueños, que los sueños en realidad son el relato de los sueños, ¿no? Si no se relata, uno dice no soñé nada. Bueno, es como no haber vivido si no se hace un relato de eso. Eh, Bien. Eh, Al artículo de lo incomprensible rápidamente. Eh, es, es una constante en Aira la idea de que el arte es lo incomprensible, que hay un resto que no se lee y por eso es arte, por eso es literatura. En ese sentido, su gusto por los libros más herméticos de Vallejos, con palabras que se desconocen o están inventadas. Y también por John Cage, otro de los artistas favoritos de Aira. Y acá viene la frase de Proust que Aira cita todo el tiempo. Los libros que amamos son los que parecen escritos en una lengua extranjera. Y ahí hay una idea de que la comunidad, diversas comunidades de hablantes del castellano tenemos una ventaja de tener una lengua extranjera dentro de la propia, ¿no? Esa es una idea interesante, que no está muy desarrollada, pero es muy linda. Sí. Nuestra balcanización puede generar 20 o 30 lenguas extranjeras dentro de la lengua propia. Eh, Y eso parece explicar lo que hablábamos hace dos encuentros, me parece, con el tema del diccionario, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos de dónde salió el diccionario de autores latinoamericanos? claro, sí. Bueno, una cosa importante, ahora que me mencionas el diccionario, sobre art, vuelvo sobre art, pero es importante. En, Cuando vemos este artículo un poco tortuoso sobre art acá, pero al mismo tiempo diciendo es de mi barrio, yo mismo, nos vamos a ver qué dice en el diccionario, porque el diccionario sobre algunos autores da datos geográficos, pero opina, ¿no? ¿Y de arte qué dice? Ya no opina nada, no dice nada, No, da bueno. detalles biográficos, pero les pongo un ejemplo. Eh,
sobre un autor que nosotros estudiamos alguna vez acá, Alberto Banasco. Lo más notable de su obra son sus novelas, todas ellas un tour de force experimentales de extraordinaria factura. De Art no dice nada, nada. Es totalmente informativo el artículo en el diccionario, sí. Me había olvidado, me acordé ahora porque me lo dice Maxi. Eh, Me voy a... ¿Por qué escribí? No, voy a ir a las tres novelas, que es más importante porque no quiero quedarme sin tiempo. Eh, Un acto de presencia. no están las tres novelas. A ver. Está en acto de Tiene que presencia. estar en la presencia, pues yo ya no sé. Ricardo, te quería hacer Sí, una pregunta. Bien. sí, Con dale, esto dale. del diccionario latinoamericano, ¿por qué no lo incluyo Valdo Lamborghini si es a partir de 1940? No, ¿Por no qué es de la pensás que no, no es de a partir de 1940. Él dice así. Él dice así. hasta Eh, 1940? Dice, no he incluido autores surgidos en los últimos 20 años. Bien, Y esto es del año 85. O sea, en los últimos 20 años es autores surgidos después de 1965. Y el primer libro de Osvaldo Lamborghini es del año 69. ¿Está? claro, porque yo tenía pensado que eran hasta nacidos en 1940. No, no, dice, no he incluido autores surgidos en los últimos 20 Claro, años. sí, sí. Acá Y porque tengo. el primer libro de Lamborghini es del año 69. Bueno, en Actos de Presencia, las tres novelas, eh, la primera novela es la novela fallida, la novela imperfecta. Pone un ejemplo, el de Vicio, que hay una distracción, dice nunca vi un dólar y después resulta que tiene dólares guardados. Y mucho más interesante es Alicia a través del espejo, donde dice que el espejo de Lewis Carroll es un espejo fallado, porque el espejo únicamente cambia de izquierda a derecha, no cambia de arriba a abajo, por ejemplo. Y que por otra parte no respeta las reglas del juego de ajedrez, porque las blancas mueven dos veces seguidas. ¿Y cuál es la tercera? La, ter- la tercera falla, ¿cuál era? Ah, bueno, no me acuerdo cuál. Ah, sí, con los sueños, sí. Que, que Alicia sueña un sueño de otro, bueno, en fin. Eh, y acá ya no son distracciones, sino que son equivocaciones programadas de Lewis Carroll. Eh, eh, Son equivocaciones programadas. Eh, y dice, la novela perfecta es Tom Jones de Fielding, donde pasa todo lo que tiene que pasar. Los buenos reciben una recompensa, los malos reciben su merecido, todos los episodios se cierran lógicamente, etcétera, etcétera. La novela perfecta. Con respecto a la perfección y la imperfección, recuerden que ella dice, hacerlo no tan bien o hacerlo mal es lo que permite seguir escribiendo. Eh, Les pregunto, ¿de qué escritor argentino se ha predicado la perfección? Bueno, No tanto, porque Borges es bastante Yo imperfecto. hubiera dicho, bueno, Deliberadamente imperfecto es Borges. sí, este, De saber. Eh, Lugones. no, yo les voy a leer algunos comentarios sobre la obra de este autor que son realmente empalagosos. Pero voy a ver si los encuentro. Sí, acá están. Leo, son textuales.
Y una vez que leo el comentario voy a leer el autor. Son todos autores muy respetables, todos académicos. Y con algunos de ellos yo tuve una amistad. Así que lejos de mí está ironizar o burlarme de ellos. Les digo, trabajo sistemático y riguroso. Mirta Stern. Hablando de este escritor que ustedes no me dicen quién es, a ver si ahora me dicen. Trabajo sistemático y riguroso, Mirta Stern. Trabajo riguroso, Marcelo Pichón Riviera. Exacta minuciosidad, acá ya empalaga, ¿no? Minuciosidad y encima exacta, María Teresa Gramullo. Precisión, rigor, Guillermo Saavedra. Escritura exhaustivamente elaborada, Graciela Montaldo. Radicalidad, estética. Perfección, Beatriz Arlo. Novela perfecta, Graciela Esperanza. Precisión de entomólogo, Ricardo Piglia. Paciencia, rigurosidad, cartógrafo minucioso, Alan Pausa. Paciencia, precisión, Pedro Verrey, etcétera, etcétera. Bien. Entomólogo, cartógrafo, ginecólogo, bien. ¿De quién están hablando? Saer. Sí, muy bien, claro, es Sara. Bueno, normalmente en Perfección de esto, Sarlo fue ahí, ¿eh? ¿cómo? Perfección de Sarlo fue. Pero hay varios que dicen perfección, ¿eh? Novela perfecta. Bueno, precisión. Ya el que le elogia la paciencia es un poquito, no es una virtud literaria, bueno, no importa. Pero lo que nos da a entender Aira, que el que tiende a la perfección, el que pretende la perfección, hace el ridículo. Por eso menciona la novela de Tom Sawyer. Yo le voy a leer una frase de Sartre que en términos futbolísticos que sería tirar un caño dentro del área propia. eh, bueno, eh, acá lo tengo. Ah, lo tengo, si lo tengo. Ahí está. Están en una comida y una de las participantes se levanta y va a saludar al narrador. Yo le leo. Presten mucha atención y vean qué rigurosidad, qué paciencia y qué entomólogo cartógrafo. Describe el saludo acá. Siento por última vez contra mi mejilla árida la suya, lisa, fugaz, fría, cuando me palo y la rozo. Cuando me palo y rozo, este la está de más, pero este se lo dejamos al fiado. Cuando me palo y rozo, rápido, durante una fracción de segundo, mi mejilla derecha contra su mejilla izquierda. Bueno, ¿qué notan acá? No se puede saludar así. En general, si ¿Cómo? uno usa la mejilla, no se puede saludar así. Cuando Es el uno usa la beso de la mejilla mujer, derecha, el otro. es el beso de la mujer acróbata. Están los No sé, dos como mirando para el mismo lado. claro. Claro, ahora, Entonces, fíjense la perfección. Me perdón, leva- me Esto ya le- le no había entendí lo de la pasado, acróbata. perdón, Se Ricardo, levantó, se fue y me dio un beso. Mira qué fácil que era. esto ya Sí, le había pasado con el caballo en las nubes. La izquierda y la sí. derecha lo ¿Te complica la acordás? Sí, en anterior. las nubes que se sube Sí, por el caballo por la derecha, pero eso no puede decir nunca fue al campo, aunque él es del campo, ¿no? qué sé yo, sí, Si subís a al campo caballo por la literario. derecha te tira. Bueno, pero acá es querer salir jugando adentro del área chica y te hicieron el gol, ¿no? Porque es imposible saludarse de esa manera. Bueno. Ahí es el vehículo de Aira, como debe ser tan perfecto. Bueno, no lo pone ahí el ejemplo, lo pongo yo. Él pone Tom Jones, que ya está muerto y no se puede pelear con nadie. Pero la idea es de que la literatura es lo imperfecto, es arte. Eh, y entonces compararlo con un entomólogo, con un tipo que está operando una pata a un 100 pies, bueno, en fin, son opiniones. Bueno, sobre el realismo, porque quiero
descansar un poco y que hablen ustedes, es extraordinario el tomar Aladino, y acá otra vez aparece el aire trotskista, porque el problema de Aladino es que no cree en la magia porque es capitalista. Entonces, en lugar de pedirle comida al genio, le pide, en lugar de pedirle plata para comprar comida, le pide comida para vender la vajilla. Y em, Aladino quiere ser realista con un don que es fantástico, como es el de Aladino. Sí, Aladino. Hasta el genio se muestra perplejo. Em, y entonces describe em, cómo nos vamos poniendo nerviosos nosotros cuando Aladino la segunda y tercera vez, porque queremos que actúe como un capitalista Aladino, y en realidad está frente a un genio, un mago que sale de una lámpara. Bueno, nos identificamos, pero me tiene podrido. ¿No lo apagaron ustedes? Número privado eso. Dame, dame. Y encima el Pero número. se volvió a prender, Pero, ¿qué es? Pero está embrujado este teléfono. Y yo te diría que a No esta se altura, no se puede apagar. No funciona cuando uno lo necesita y funciona cuando lo necesita el número privado. Bueno, ¿no bueno, entendiste? Sí, te doy la cosa. tíralo por la ventana. No de alguien, Ricardo. Eh, Le corté. Igual me parece que es una maquinita la que le corté. ¿No sabes apagarlo? Sí, claro. la incomodidad que produce se debe a que es un cuento de magia que procede con la materia del realismo. Eh, y Aladino, contra toda evidencia, no cree en la magia. Este artículo lo pueden relacionar con el artículo de Borges, El arte narrativo y la magia, donde Borges dice, la magia no es la negación de la causalidad, sino su culminación. Eh, ¿Cuál es el que estamos hablando ahora? Yo no lo leí, por eso te sobre el realismo, pero hay un programa de lecturas. Sí, pero no Bueno, lo no leí. llegamos. Yo tampoco llegué con todo, Ricardo, Ah, tengo que son decir. 5. Ah, porque es el último. Bueno, bueno, bueno. Bueno, me detengo un poco entonces y les doy la palabra a ustedes. ¿Quién quiere empezar? ¿Querés empezar, Maxi? Dale. Sí, no tengo mucho más para decir que lo que venís diciendo, Richard, y lo que venimos comentando. Yo me preguntaba cómo ibas a hacer para hilvanarlo a todo, para repasarlo siquiera todo, siendo tantos los ensayos, y está bueno ver que las continuidades que yo observaba no son solo las que yo observaba, hay otras más. Pero una estupidez que me hizo reír, y voy a comentar nada más que esto. En la innovación, que el primero que leí de los ensayos, viste que arranca hablando el cretense del Juan, ¿no? Me hizo reír, me hizo reír, a ver, pensando en Martín Coan, porque ese ensayo que es del 91, me parece que respondería a todas algunas preocupaciones que después planteó Coan más adelante, en particular en un libro que se llama La vanguardia permanente o algo así, Sí, se donde llama vienen así, más o pero menos ¿dónde está lo del cretense? en la primera línea, creo, de la Ah, innovación. según lo probó el cretense del Coban. No, yo Sí, creo, sí, creo que esta es una sí, sí, sí. sobreinterpretación la tuya. Mm. El Es cretense, Epiménides, el cretense sí, del Coban, Epiménides, qué es un Koan Zen? Es una afirmación paradojal de la que no se claro, puede sí. salir. Tipo, Y todos hay, los cretenses son mentirosos.
¿eh? Claro, entonces el que formula eso es cretense. Todos los Sí, cretenses mienten, dice un cretense. sí, No se puede salir de esa frase. Ese es el Coan. exacto. Yo creo que está referido acá. Es que habla de Dejémosle eso, al por otro supuesto. Coan que hay motivos suficientes para perseguirlo. Lo que, lo que te digo que Entre me otras hizo reír cosas, por eso. ese libro, Porque La Vanguardia Permanente, que es un libro, bueno, es un libro. Eh, sí, a mí me parece, no, lo que te decía es que viste que él ahí lo que está, en donde está haciendo foco Aira, me parece, es en el tema este del verbo, ¿cómo es que dice? La palabra es defectivo, ¿no? El verbo defectivo, ¿no? sí, Que sería este koan que acaba pero de mencionar sería un lo- ejemplo. sí, que no es defectivo, sino que no se puede decir en presente. Eso puede verse Exactamente. después. Ujú. Eh, Eso. también, Bueno, eh, una idea que aparece en este artículo y en varios artículos, que lo que mantiene vivo el arte, después que el arte ya está hecho, es el loco deseo de lo nuevo, a costa de cualquier otra cosa. Eh, Traigo a colación algo que dice Aida siempre. Yo a los autores jóvenes les doy un solo consejo. No se preocupen, no traten de escribir libros buenos. Ya hay suficientes libros buenos, no alcanzaría una vida para leerlos. Preocúpense por escribir libros nuevos. Y por eso hace un elogio muy grande de estos dos libros de Cachasquián. Martín Fierro, ordenado alfabéticamente, y El Aleph engordado, que quizás es más famoso por el juicio que hizo Kodama. Bien, ¿qué más, che, Maxi? nada, y después, por ejemplo, en las particularidades absolutas, aborda esto mismo que estás diciendo acerca de la calidad, ¿no? Dice, lo bueno se juzgará después, ¿no? También como enfatizando este carácter defectivo de lo, Bueno, ahí ¿no? está Lo bueno la cuestión. se juzgará después con los parámetros que el arte, lo nuevo por Bueno, definición, el instaura, ¿no? arte, la necesidad del tiempo en el arte. En ese sentido, alguien que es reconocido por sus contemporáneos no tendría que estar tan contento, porque quiere decir que responde al gusto de la época, no es un vanguardista. Eh, digamos, tendría que estar contento el que sufre como Van Gogh, que no le vendió un solo cuadro en su vida, pobre. Bueno, no siempre ocurre, ¿no? De hecho, hay una frase de Picasso, eh, pero yo pensé que hay otra frase que iba a citar, ahí la que es de Picasso que yo lo busco, encuentro. Bien. Bueno, Nelly, ¿qué decís vos? Yo no he leído muy poco, pero quería destacar de Ars Narrativa, cuando habla de la huida hacia adelante, él dice que escribe y no corrige. Y bueno, es como que, Sí, no es no del todo sé, cierto eso, no es del todo no es de cierto. todo cierto. No. Yo ahí creí encontrar una justificación para su profusa obra, ¿no? No, pero no es cierto eso. Es una forma de argumentar en favor de lo que él dice, de ir siempre hacia adelante, no mirar hacia atrás, pero no, los libros de Aira es casi imposible encontrar un error. Eso es lo que te digo. Está Bueno, ¿qué más, bien. Nelly? Em, bueno, a ver qué más leí de de la ola que lee. Leí poco, no tuve tiempo. Bueno, no te preocupes, si no querés, no querés. Sí, no, de paso. Bueno, Carlos, ¿querés decir algo? Sí, breve. Me gustó leer, sobre todo encontrar, como vos decías y como dice Aira ahí en el prólogo, que son tres o cuatro o cinco cosas que se repiten permanentemente en esta divulgación de textos o de estos ensayos. Eh, Remarco también ahí en el texto de Kafka y Duchamp
esto que ya también me parece que lo he leído en él en otros textos, que es quedarse más con la cuestión del marco, de la forma y no del contenido, ¿no? Donde dice Sí, que en Kafka se queda, por ejemplo, en textos como El Proceso, uno se queda más digamos, se queda más con lo que sería el marco y no con lo que es el centro del proceso, que sería lo que le está pasando a este hombre que aparece condenado. Y creo que hay otro texto que también hace referencia a Paul Klee, que Paul Klee decía que antes de pintar un cuadro ponía toda la concentración en lo que era la preparación del material. Y me parece que está dentro de la misma línea, ¿no? bueno, lo artístico es la forma, porque el contenido es social, histórico, psicológico, sentimental, ¿no? La forma es lo que hace artístico al arte. Así es. Bien. ¿Algo más, Carlos? Sí, no, me acordaba también de, no sé dónde lo leí, pero también lo leí de él, creo que en una novela, porque creo que él en las novelas también va mechando en acto todas estas ideas ensayísticas, eh, donde habla de la teoría de los rendimientos decrecientes, ¿no? Sí, sí, Eh, que es una teoría que creo que lo extrae de una teoría económica, pero claro, sí. lo aplica al arte y creo que da el ejemplo de un resorte y bueno, para poder decir que para qué ponerse a escribir novelas si las novelas ya están prácticamente todas escritas y no sé, uno tendría que vivir no sé cuántas vidas para poder leerlas. Y entonces ahí es donde le ubica que en realidad lo que hay que innovar es en el procedimiento, en la Claro, matriz, sí. ¿no? Sí, sí. Bueno, eso es lo que Bueno, me trajo. Fabián, ¿qué decís? Fabián, no se te escucha, Fabián, me parece que no tenés micrófono. Ahí se escucha. Sí, Sí, perfecto, perdón. No tengo mucho que aportar. Una curiosidad nada más que me parece que en el ensayo de las tres novelas mete una especie de huevo de Pascua, que es que habla del rey negro. Y en realidad en A través del espejo el rey es rojo. ¿no es la reina roja? No, pero las piezas son blancas y rojas. Claro, hay una Ah, reina roja, pero también hay un rey rojo. Bueno, y eso me parece porque en la época victoriana, aunque igual siempre eran más oscuras las piezas y usaban las piezas negras, eh, había muchas piezas de marfil y era bastante común, me parece, que unas fueran blancas y rojas. Incluso en el Museo Histórico Nacional, los dos ajedrez que los embajadores británicos le dieron a Rosas y a Lavalle son blancas y rojas. Y me parece casi imposible que Aira no lo hiciera sin intención, porque bueno, no solamente le interesa, me parece bastante Carroll, y también posiblemente haya leído mucho a Gardner, que lo menciona en otros artículos que anotó Alicia. Así que de alguna forma puede también ser como un detalle coqueto que agregó como ejemplo de esa mentalidad preliteraria que hace ver ese tipo de errores en, en la lectura. Bueno, ¿y por, eso nada más. y por qué eso es un huevo de Pascua? No, huevo de Pascua se le dice a cosas que los autores, en realidad más que nada en los videojuegos se usa, que los autores o Son los como pistas diseñadores que de siembran. videojuegos dejan escondidos para que algunas personas los encuentren, pero que no forman parte Ah, bueno, de... como el comienzo de Tron.
Como en Tron, no sé si mencionan Easter egg como huevo de Pascua, pero bueno, No, pero en Tron libros. dice, nos demoró una vasta polémica sobre una novela escrita en Ah, primera en Tron, persona, claro. donde el autor diseminara En Tron, claro, no, claro. incoherencias y errores para que unos pocos lectores Sí, en el futuro las sí, muy descubran. pocos lectores. Sí, sí, una idea parecida a la de al comienzo de Tron, a eso que se Bien. refiere Borges. Bueno, Juan Manuel, ¿querés decir algo? Bueno, Gilberto. Bueno, no mucho para agregar en relación a la innovación, esta frase que vos decías que como que no puso de Picasso, que es yo no busco encuentro, propone una de Baudelaire que es encontrar lo nuevo, no buscarlo. Sí, claro, Y sí, sí, sí. es bastante parecida la Sí, y idea la otra y, frase de Baudelaire que cita es ir hasta el fondo de lo desconocido para encontrar lo nuevo. sí, y habla del hastío de lo contemporáneo y Sí, hace como un elogio Baudelaire de lo la... llama, usa el término spleen. Claro. Y hace como una especie de, este deseo de lo nuevo como bueno, digamos, como fruto también del aburrimiento, de llegar a un aburrimiento y a partir de ahí llegar a... Claro, el artículo plantea que Baudelaire descubrió eh, la vejez de la civilización y el tedio consecuente, y es un tedio productivo porque de ese tedio surge lo que va a hacer las lo nuevo. vanguardias, que permite seguir haciendo arte. Claro, sí, sí, es interesante ¿Cómo esa idea. estos artículos, vos seguramente, Gilberto, porque nosotros los pensamos relacionados con la literatura, pero a veces hay afirmaciones que son más generales sobre el arte, ¿los encontrás apropiados para la pintura? Sí, sí, para las Vos cuando lees vanguardias, estás totalmente, lo pensando en la mismo. O pintura. sea, Por ejemplo, las definiciones de expresionismo que da, ¿las encontrás apropiadas para la sí, pintura? totalmente, totalmente, las dos, la de expresionismo e impresionismo. Es Bien, así, o sea, sí, sí, es lo mismo. Igual cuando habla de Duchamp o de los ready-made, o sea, es como, bueno, Duchamp es un artista plástico, ¿no? Pero hay mucha analogía, funciona igual, digamos. Mm. bien. Bueno, Perdón, ¿qué más? una pregunta. Una pregunta, un comentario. Yo me pregunto cómo se verá desde otras disciplinas esta, este acerto de él acerca de la superioridad de la literatura sobre el resto de las artes, la reina de las artes que suele decir y que las Bueno, contiene vos, a las demás. Gilberto, ¿qué decís de eso? Bueno, yo particularmente puedo hablar de las artes plásticas. Para mí, la reina de las artes es la música. O sea, ni las artes plásticas, o sea, la literatura la abordo como un lector, ¿no? Pero, no sé, es como, a mí la música me parece increíble. Pero bueno, no sé, son opiniones, no tengo una... Bueno, voy a buscarles un video donde Aida desarrolla esta idea, la literatura como reina de las artes. Me parece, me pareció, sí, sería interesante poder ver el mecanismo de pensamiento para llegar a eso, ¿no? No está en ninguno de libros de disertación. Como una ¿Cómo? No curiosidad. está en ninguno de estos libros de disertaciones y ensayos. Sí, pero cuando lo explica lo explica mejor en una entrevista que le hicieron en Dinamarca, creo. Bueno, ¿algo más, Gilberto? No, eso es Manuel, todo. Bueno, yo también pensé como Carlos en la cuestión del procedimiento. Yo había leído otro artículo donde hablaba de la cuestión del procedimiento y mencionaba algo que también está en uno de los ensayos que leímos, que es que esto de que la novela ya está hecha, que dice, bueno, Balzac escribió 50 y tuvo tiempo para vivir, Flaubert escribió, Flaubert escribió 5 y desangrándose, sí, y eso así, está hasta dicho que,
está dicho en un artículo que no está en ninguno de estos libros, pero yo se lo mandé, que está la nueva escritura que está en esta Exacto, revista, claro, el que el está aparte. boletín de la Facultad de Humanidades del Rosario. Pero Ahí dice, asociado con la cuestión del procedimiento, yo siempre lo había visto como una necesidad. Él dice, hay que, como la novela está agotada, hay que seguir el procedimiento, y yo lo pensaba como una cuestión de necesidad, es decir, no nos queda otra que abandonar el camino que se estaba y seguir por este lado. Pero acá está planteado en uno de estos artículos como diciendo, además seguir un procedimiento es la verdadera libertad. La otra escritura, la que no quiere seguir un procedimiento y se guía por el talento y la inspiración, en realidad está sometida a una dictadura, a la dictadura del talento y la inspiración, y el procedimiento es la única libertad posible. sí, Que, entonces es como, bueno, no es que seguimos el procedimiento porque lo otro está agotado, seguimos el procedimiento porque es lo mejor. Y esa idea sí me pareció nueva. lo que pasa es que el agotamiento de lo anterior hizo surgir las vanguardias donde se puso el acento en el procedimiento, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y después una cosa que acá está apenas esbozada, me parece, o por ahí es una lectura más mía, y es como muchas veces se habla por esta cuestión de si el realismo sí, el realismo no. Hay como una crítica a Aira que dice, bueno, pero las novelas no me gustan porque puede pasar cualquier cosa. Como esa gente, esa crítica un poco superficial de Aira, de decir, no, bueno, pero yo en una novela espero que esto siga ciertas reglas y en las novelas de Aira, como que no termino de poder asirlas porque puede pasar cualquier cosa. Y como que acá está tratado ese cualquier cosa, la cuestión de que es cierto que puede pasar cualquier cosa, pero tampoco es cualquier cosa. Como que No, tiene que haber un conjunto de las reglas, porque si novelas no es puro tienen, azar y a Aira no le termina no, de no, gustar las puro azar. novelas tienen su Eh, propio verosímil. exacto. Y entonces, bueno, esas dos ideas, la idea de que uno es más libre si sigue un procedimiento y la idea de que incluso cuando parece que puede pasar cualquier cosa, no es exactamente cualquier cosa, me parecen muy fértiles para pensar en escribir. Para una persona que quiere escribir, como pensar en estas cosas también como un marco, no solo para la lectura, sino como para el trabajo de escritor. Me parece que son buenos consejos, si se quiere, porque no pensándolo desde un punto de vista científico, sino con estos límites del ensayo que vos planteás. Es como, bueno, no está demostrado esto, pero me parece útil. Bien. Bueno, Ana, Yo, Ana Josefina. sí, no mucho para agregar, pero sí, cuando recién me preguntabas a uno de los compañeros, no me acuerdo, el de las artes plásticas, Ah, Gilberto, Gilberto. sí, en lo que voy leyendo este tiempo de estos encuentros, me he encontrado que a veces, muchas veces, cambiando la palabra literatura por arquitectura, funcionaría perfecto. Sobre todo en el ensayo hay uno en el librito blanco que habla de literatura, uno chiquito que no leímos todavía acá, pero En este, no, como ese, pero hay uno blanquito. Bueno, no me acuerdo. Edward Díaz, las tres fechas, No, uno que tiene tapa blanca, no me acuerdo el título. pero que Foro, tenemos entre los No sé si libros. lo tenemos entre los libros. ¿Ese Ese que tenés Aira. ahí en la trompeta? No, en eso. No, bueno, pero hay uno que habla de literatura y pensaba eso, sí, cambiamos la palabra por arquitectura, funcionaría perfecto. El espacio, las profundidades, como, no sé, la forma, la estructura. Bueno, no, pero esa es una novela. No. No. Bueno, pero me fui, pero Sí, quiero es decir, actos de caridad. no me acuerdo. Después te lo... Evasión y otros ensayos. Ahí, en ese, Ah, evasión. sí. Ah, claro, tiene la tapa blanca, sí, sí, sí. Bueno, Acá está. No, o sea, No. ¿qué manera de perder? no Bueno, importa. está por allá. Pero eso, que funcionaría muy bien cambiando literatura por arquitectura. Bueno, Sí. No mucho más de lo que dijimos. Yo lo único que quizás se habló, creo que se estaba hablando cuando llegué tarde, que es que, a ver, leyéndolo, siento que se están hablando de un montón de cosas. Yo cuando él estaba, cada vez que habla de arte, para mí está hablando de arte, no solo de literatura, salvo cuando se pone específicamente en la mm, literatura. Yo lo estaba interpretando así. Em, me deja más asombrada y pensando que lo que puedo llegar a decir. Y también me quedó esta sensación de que,
de que no sé si se contradice, de que no sé a veces si nos está hablando un poco en chiste, un poco en serio, o yendo por ese camino del medio de no tomarse las cosas ni tan en serio ni tan en chiste. Y como ejemplo de esto quizás es lo que hablábamos de yo no vuelvo hacia atrás, yo no corrijo el capítulo 2 es para reparar los errores del capítulo uno, Sí, ¿no? Como ahí la creación hay como un la poco de invención. coquetería ahí. Ujú. Eh, Hay algo de ahí que todavía me tiene intrigada, que probablemente siga así de por vida, que es esto, ¿no? Como cuando hay contradicción y cuando él está simplemente jugando, o simplemente, eh, no sé, manifestando lo que está pensando en ese momento, que quizás hay un cambio con lo que pensó 10 años antes. no, o con lo que pensó un año antes, cuando empieza a hablar de la creación y de la inspiración, después de haber dicho que era un bazar psicológico burgués. Bueno, y después de eso yo no sé si es un ojo mío, una interpretación mía, pero yo lo veo muy filosófico y psicoanalítico, ¿no? Y también como esto que vos nos decías, creo que no, vos nos decías, como que él no se reconoce como un surrealista, pero que a la vez dice, no soy Digamos, yo el que sí, habla, es la sí, sociedad que habito en este él momento. es un vanguardista y las cosas que elige que le gustan son todos artistas de vanguardia. Pero ya vamos a ver la próxima vez en este libro, Continuación de Ideas Diversas, que él dice, pero yo no había hecho escritor para tan poco, yo quería más. Entonces, era- ya vamos a ver que trata de armar una síntesis entre procedimiento y resultado. Ah. Bueno, después sorprendidísima porque yo no había leído ni un ensayo de Aira y la verdad que, digamos, todos los campos de conocimiento que maneja me parecen, y que los maneja así, en una condensación que no llegué a leer este todavía porque la verdad que me llamó a detenerme. Bueno, Viviana, Bueno, no mucho más, me detengo siempre y que más me fascina es como siempre va como haciendo referencia al procedimiento. más fuerte. ¿No se escucha? No. Lo que hace lo que más me fascina es como cuando hace referencia al procedimiento y en no detenerse y en ir para adelante. Y un solo esto de Ars que dice que hace menciona a publicar, que es lo que Primero publicar, después escribir, sí, que es la frase famosa de Lamborghini. claro, que él dice mi maestro. Claro, sí. Eh, y que bueno, después dice que le espantaría que lo juzguen por sus libros, es como se Sí, desprende del producto, digamos. pero al mismo tiempo, él no quiere los textos como una etapa de Barthes, que texto y no obra. Él siempre quiere, y lo dice, la materialidad encuadernada del libro, aunque sea un librito de pocas páginas y en cualquier editorial. Eh, no, solo eso, después más de lo Bueno, que comentar. bueno, la próxima, y ya los dejo en libertad porque están cansados. La próxima tenemos dos libros y no se asusten porque son ideas diversas, como dice acá, continuación de ideas diversas que allanamente es anterior a ideas diversas. Sí. Son todas ideas diversas, pero además de ideas diversas son ideas sueltas, así que pueden no leerlas todas y la cosa funciona igual. Es más, yo les propongo para la próxima que elijan de estas ideas diversas cuáles les gustaría a cada uno desarrollar. Son muchísimas, así que tienen para elegir. ¿Mm? Si alguno no los tiene, me avisa. ¿Se Estas y consiguen? estas. Y y con esto los dejo tranquilos. Un aviso parroquial. Hay alguien que me transfiere por Mercado Libre, Mercado Pago, Mercado Apátrida, y no me dice quién Lo es. dijiste en un mail, yo Sí, lo sí, leí. pero no, pero ya volvió a ocurrir, ya son dos. Son dos pagos. ¿Tenés el CBU? El CB corta U, el originante de la operación. Bueno, estoy hablando Pero igual alguien debería decirte, fui yo. No, es que los bancos te dicen, es fulano que te transfiere. Este te pone una cantidad, no, ni siquiera es un CBU, tiene letras y números. Lo que sí dice Mercado Libre, Mercado Pago,
Galperín Sí. presidente. Ese código, ese Estás enojado y está perdido. código de interbanking. Después decime, yo te digo. Ya quiere Ah, privatizar. bueno, te lo voy a Si mandar. nadie se identifica, Porque sí, no, yo Identificado. dije, tiene? bueno, esto es bueno de alguna manera, porque a alguien le da culpa y le da vergüenza darle plata a Galperín. Pues, no, es un mero intermedio. Que fue a las Pero- 3 de la mañana, ¿no? Sí, Yo dije, No, no, ¿sabes pero lo que quiero mandar? esa es de la tarde. Ah, Escuchame, pero era un solo pago, o sea, Dos pagos. notificación Pero lo de increíble Twitter. es que es uno del día 12 y otro del día 17, así que son dos personas distintas. escuchá, pero tiene que ver con el importe, porque por ahí salen que si El importe son 50.000 pesos. está bien el importe. Y sí, No, bueno, no sé. No, está bien, la teoría de ella es que alguien te transfirió por error. Alguien que no es de este taller. pero dos veces y 50.000 pesos. no, no. No, bueno, por eso, si el importe no tenía nada que ver, No, ya Es que si claro, el importe es otro, yo no le digo a ustedes. No sabemos qué otras actividades No lo hacer. tengo, se Sí, Maxi, ¿qué decís? soy yo, dice Maxi. No, yo decía si no es del otro taller de Aira. El de... No, no, es que yo estoy dando este solo, el otro lo pasé para después. Ah. Así que no, es de este. Les voy a mandar para que vean que no es un invento mío, porque como nadie me contesta, parece que yo estuviera alucinando. Les voy a mandar a todos Me comprobante. esta cosa que Y me estamos dice, intrigados. dice, La única que no debí- puedo soy yo. no, pero claro, uno se entera de alguien que paga y no dice yo pagué. Yo Y pensé, pará, y por contabilidad no te da por descarte. bueno, sí, sí. Mirá qué buena idea. Sí. Yo voy a decir quién es. Claro, ¿Qué me dijo? sí, muy Hacer bien, esas cosas. muy bien. Yo podría decir a ver quiénes son los No, imputados. tomar lista, básicamente. Sí. Como en la escuela. Sí, aparte, Bueno. si pagó 50 porque no paga todo. Ahí está Bueno, vos, Sana, podés ser uno de los imputados. Yo no sé, te mandé el comprobante y dije, acá va. Uno, me mandaste. Y el segundo también. Careo, ¿Vos hagamos ¿Pagó careo. por Mercado Pago? Me transferí. ¿Banco? Sí. Listo, ese yo no es. Bueno, Yo tampoco, a mí sí puede no ser. tengo Mercado. Claudia. Gilberto, vos yo te. Yo podés te ser vos. transferí por Mercado Pago, pero te mandé el comprobante y me mandaste el OK y Sí, a mí que también. había Pero recibido. ahí dudo, Ricardo. Claro, ahí. Ya estamos Maxi, en vos lo transferís por onírico. Mercado Pago. Fue lo onírico. Yo te transferí una vez nada más, siempre lo Ah, hago por el banco. entonces por eso, ¿quién me transfirió una vez nada más? Yo. Y Maxi también, por eso digo que son los dos que podrían ser. No, yo te transferí 2 veces, Richard. La última Entonces, recién hace un rato. y las dos me mandaste, me dijiste que eras vos. Sí, y por un banco aparte, no por Mercado Pago. Entonces, O bueno, yo sea, les voy a mandar los comprobantes a ver si alguien se hace cargo, porque si no, hay un fantasma que me está transfiriendo plata y no viene. No, si no, mándamelo a mí, lo develamos después el misterio. Bueno, no, pero quiero que vean todos que no alucino yo, que esto está ocurriendo. Porque, como está Galpaín de por medio, Cada vez está más antiguo. bueno, Todo. Ahora está la el subte. Sí, estamos con Galperín, no lo quedó. sí, va a ser el emperador de Argentina, Galperín. Me dejaron. Y ahí vamos a ver lo que es bueno. Eso es la culpa Bueno, de los dejo en libertad, nos vemos en 15 días y ya les digo, lean lo que puedan de estos dos y elijan Una idea para hacer. cuál les va a gustar desarrollar. Gracias. Bueno, y lamento los inconvenientes técnicos del teléfono. Nos vemos entonces la próxima. Saludos, nos vemos. Adiós. gracias. Gracias. Vamos, las chicas acá.